So I'm pleased and No, it is Spanish or English? in Spanish I said I am pleased and now I turn. Me da mucho gusto que estemos hoy aquí y que tengamos con nosotros la presencia de Sergio de la Pérgola, quien ya ha sido, ha participado en ciclos previos de ISGAP y me voy a permitir presentarlo de un modo sintético necesariamente. Hay un extenso y largo currículum que todos o conocemos o sabemos, pero no quiero que le pase a Sergio lo que me pasó a mí hace 2 semanas, que fui invitada a un importante evento internacional, que llegó la moderadora, que no encontraba la hoja con mis datos, y entonces dijo, bueno, y no tengo que presentarla, todos la conocemos. No me conocía nadie, pero bueno, así fue. Espero que Sharona haya logrado transmitir este toque de sentido del humor, ¿correcto? Doy la bienvenida también a Sharona, nuestra intérprete que nos acompaña a lo largo de este ciclo. Ella y Heidi han hecho realmente maravillas en nuestro intercambio y en nuestra comunicación. Sergio de la Pérgola es profesor emérito y ha sido el director del famoso, del Central Institute of Contemporary Jewry de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él nació en Italia y hizo aliyá y está en Israel desde 1966. Sus credenciales en su formación es tanto la ciencia política en la Universidad de Pavia como un doctorado en ciencias sociales y judaísmo contemporáneo de la Universidad Hebrea. Su especialidad es realmente amplia, rica, interdisciplinaria. Trabaja y es reconocido como el demógrafo del pueblo judío. Ha publicado y editado muchos libros, algunos lo hemos hecho conjuntamente, y obviamente tiene su libro sobre Israel y Palestina, El poder de los números, em, Políticas demográficas judías, un excelente libro fundacional del JPPI, y su último libro que acaba de ser presentado en el marco, perdón, de la serie que la Asociación Association of Social Scientific Study of Jury maneja junto con bueno, obviamente está con nosotros también su editor principal, que yo creo que está con nosotros. Le doy la bienvenida a Jaime Waxman. Y está también Harriet Hartman, que es la editora de la revista Contemporary Jury. También el presidente de la asociación, el doctor Ira Sheskin, su vicepresidente, están todos arropándonos, ¿correcto? Su último libro, que es un análisis sobre los judíos de Estados Unidos, es un análisis ejemplar, demográfico e identitaria, y tiene un sinnúmero de artículos y capítulos en libros. Es junto a lo que señalé su especialidad como demógrafo, ha también trabajado y trabaja, correcto, temas como migración internacional, familia, identificación e identidad judía, antisemitismo y proyecciones de la población judía. Él ha sido consultor destacado del presidente de Israel, de gobiernos israelíes, iba a agregar cuando tenían políticas realmente sustantivas y muy importantes en población, y también él fue editor de la revista Hagirá, que es una revista científica israelí sobre migración,
y también ha merecido el premio, el Sklar Award, por distinguidos logros en la asociación que acabo de mencionar. Debo decir que es un gusto compartir también ese premio con él, y ha obtenido otros importantes premios. Creo que su currículum es realmente amplio, es destacado, es rico, y tal vez deba yo quedar aquí para dar pie a que comencemos esta sesión con la presentación que hará Sergio. Hemos acordado que valdría la pena que él haga esa presentación, luego haga yo una presentación coordinando, vamos a decir, o complementando alguno de los aspectos que vamos a tratar. Dicho esto, entonces, Sergio, eres bienvenido y adelante, por favor. Gracias. Es así. Gracias, Judith. Miren, hoy, baja de hablar mi itañol, preferisco leer un texto que yo preparé. Entonces, la calidad del idioma sería un poco más académica, un poco más escolástica. Entonces, en primer lugar, yo creo que conviene aclarar algunos fundamentos del discurso antisemita. Antisemitismo es una palabra desafortunada que conviene evitar si se considera que la intención de sus inventores fue ofender a los judíos. No fue concebido como una especie de término sociológico neutral, sino como un manifiesto activo para combatir a los judíos bajo el eufemismo y inexistente término de semitismo. Todo el concepto debería reformularse, sustituyendo el antiguo término por el neologismo más adecuado, antijudaísmo, con la I. Ni siquiera antijudaísmo, porque más que del judaísmo se trata aquí de los judíos, antijudaísmo. Muchísimos fragmentos de evidencia suscitan una reflexión más amplia sobre la situación del antisemitismo después del 7 de octubre. Un juicio casi unánime reveló un aumento de la percepción judía del antisemitismo en todo el mundo, incluso en países como Estados Unidos, donde el fenómeno había sido menos agudo. Durante los últimos 15 años, este lamentable síndrome pareció aumentar de forma constante y peligrosa, casi exponencial, con amplios sectores de Occidente deslizándose por una pendiente resbaladiza de profundidad desconocida. La represalia israelí en Gaza estimuló un proceso masivo de deslegitimación y demonización de Israel y por ende de las comunidades judías de todo el mundo, pero de forma alarmante se observó un aumento de las actitudes anti-israelíes inmediatamente después del 7 de octubre, justo después de la masacre de israelíes y antes de que el ejército israelí interviniera en Gaza. Ciertas energías hostiles que parecían haberse debilitado o incluso olvidado resurgieron con una violencia inesperada. Estos gérmenes latentes volvieron a operar por diferentes canales contra los judíos y contra la red establecida de relaciones entre los judíos y la sociedad. En ese concierto disonante participaron numerosas narrativas, perpetradores y herramientas diferentes. Una de las expresiones más frecuentes, aunque colaterales, de este síndrome de alteridad fue acusar a los judíos de que cualquier crítica contra el Estado de Israel se consideraba un acto antisemita. Esto implicaba la intolerancia judía ante cualquier crítica, lo que a su vez implicaba la acusación de censura y control autoritario del discurso por parte de los judíos y sus partidarios. Para comprender verdaderamente la naturaleza del antijudaísmo, o si nos ceñimos a las convenciones del antisemitismo y sus consecuencias perjudiciales, se necesita una base de juicio mucho más amplia que las estrechas definiciones elaboradas por grupos selectos de expertos, por muy competentes que sean,
pero generalmente homogéneos en cuanto a formación académica, perfiles relacionales y supuestos epistémicos, y no necesariamente conectados ni siquiera conscientes de las experiencias, percepciones y preocupaciones que agitan el verdadero entorno judío. En la práctica, los expertos nos dicen, sabemos que él es antisemitismo, los judíos creen saberlo. Esta, entre otros, es una cita textual de un intercambio que tuve con otros académicos. Esta actitud es paternalista y anacrónica, a pesar de las buenas intenciones de los expertos, incluidos los de la AIRA, la JDA y Nexus y otros. En lugar de adoptar posturas normativas e inevitablemente dogmáticas que todas las definiciones citadas comparten, me parece más correcto y constructivo basarnos principalmente en un análisis profundo de las percepciones del antisemitismo por parte de las víctimas, es decir, de los propios judíos. Para comprender el fenómeno es necesario, por supuesto, un análisis histórico, aunque inevitablemente parcial, que las definiciones normativas citadas anteriormente ofrecen de forma muy insuficiente. Pero sobre todo es esencial escuchar las voces de la gente común. El antisemitismo solo puede comprenderse tras considerar seriamente las percepciones reales de las víctimas, es decir, personas comunes que se identifican y a veces son identificadas por otros como judíos. Si alguien me escupe y un observador externo con profundo conocimiento académico me dice, era lluvia, y yo respondo, no, era escupitajo, ¿a quién vamos a creer? Según los estándares contemporáneos de medición y juicio, la experiencia del antijudaísmo comprende tres consecuencias principales. La primera, y la más dramática, es la violencia física y la aniquilación del judío, como ha ocurrido repetidamente en el pasado, sobre todo durante la Shoah. Si bien la búsqueda del genocidio parecía haber desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, las premisas y el contexto del 7 de octubre demostraron que no era así, ver también Irán, Yemen, Líbano, etcétera, etcétera. La segunda consecuencia es la marginación y exclusión del judío de la vida civil, social, económica y cultural. Este patrón, con pocas excepciones, parece haberse evitado mediante disposiciones legales, al menos en los países donde residen mayoritariamente los judíos de hoy. La tercera consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de los judíos como individuos y comunidades, lo que genera miedo, ansiedad, frustración y ira. Esta ha sido la experiencia de millones de judíos en todo el mundo y representa el denominador común más desafiante y extendido del antijudaísmo después del 7 de octubre. Pero para comprender realmente la esencia del malestar judío, es necesario exponer la petición mínima esencial de los judíos de hoy. Aquí parece existir un enorme malentendido, real o inventado, por parte de muchos, tanto judíos como no judíos. El punto de partida necesario es el postulado de que las víctimas, no los perpetradores, son los únicos que pueden determinar la presencia y la naturaleza del delito. Investigaciones exhaustivas demuestran que los judíos contemporáneos, las víctimas en este caso, se sienten atacados si no se satisfacen tres ejes referenciales fundamentales, evidentemente entrelazados. El primer eje, para el judío como individuo, es la igualdad civil, social, cultural y política, el respeto, el acceso, las oportunidades y la inclusión, como para cualquier otro ciudadano. El segundo eje, para el judío como víctima designada de persecución, se refiere al derecho a preservar y transmitir la propia memoria auténtica de la Shoah, sin confundirla con la memoria de otras tragedias humanas.
Estas deben ser respetadas, pero no pueden ser subsumidas unas con otras. El tercer eje, para el judío como miembro de un colectivo nacional, se refiere a la facultad de ejercer la soberanía política y, por lo tanto, a la legitimidad de tener su propio Estado, Israel, conservando o no el derecho a vivir allí. Esto obviamente no significa que no se pueda criticar al gobierno de Israel, ni que hacerlo sea antisemita. El antisemitismo o antijudaísmo, entonces, es la negación de uno o más de estos tres ejes de referencia y derechos básicos e innegociables. Esa sería mi propia definición de antisemitismo. Sobre todo, la decisión de si se cumplieron o no estas exigencias la corresponde al lado ofendido y no al lado de los perpetradores. El antisemitismo puede y debe definirse desde abajo, no desde arriba. Los judíos son muy sensibles a su historia y a su destino, aunque a veces parezcan demasiado susceptibles a los recuerdos del pasado. Mantener viva la memoria del pasado es un rasgo dominante de la identidad judía contemporánea. En la observación empírica, uno de los imperativos más poderosos y difusos. Y yo me refiero en particular a la investigación europea de la FRA de 2018, 2012, también 2023. Pero también fuera de Europa, Estados Unidos y América Latina. La memoria es también uno de los rasgos más controvertidos y considerados molestos por quienes critican a los judíos. La memoria se articula como una serie ininterrumpida de acontecimientos y se enriquece constantemente con nuevos elementos relevantes para el colectivo y sus miembros individuales. Crece constantemente, pero también inevitablemente, con el paso del tiempo, se va diluyendo en ciertos detalles, por lo que se destilla y actualiza. Los judíos no solo recuerdan a su manera los acontecimientos que le conciernen personalmente, sino que también suelen transmitir a otros, y en particular a sus descendientes, las percepciones cognitivas, experienciales y afectivas vinculadas a un episodio concreto. Estas ondas de transmisión operan no solo a nivel personal, sino también colectivo, transmitiendo estímulos similares de otros. Una característica crucial de la memoria acumulada es una especie de reflejo condicionado que vincula acontecimientos de naturaleza aparentemente diferente, pero que se perciben evidentemente como inextricablemente relacionados. Al tocar cualquiera de los elementos, se provoca una reacción en el otro, quizás pavloviana, pero muy real. Eso puede ser difícil de entender para el no judío, pero debe explicarse y asimilarse. La afirmación no soy antisemita, solo soy antisionista o anti-israelí es empíricamente insostenible. Más allá de los análisis descriptivos habituales del contenido actual de los crímenes antisemitas, es necesario prestar más atención a las diferentes estrategias de propagación del antisemitismo. Basándome en las percepciones judías, estas investigaciones empíricas que yo fui parte de ellas, he podido identificar 4 estrategias antisemitas principales. La práctica, expresada mediante agresiones físicas y la profanación de lugares y símbolos. La política, expresada mediante argumentos en el contexto de luchas más amplias por la hegemonía del poder. La populista, expresada de forma espontánea en redes sociales, plazas y estadios. Y la narrativa, expresada en las formas más sofisticadas de la cultura, los medios de comunicación y el mundo académico. Cada estrategia implica obviamente énfasis conceptuales significativamente diferentes, diferentes canales y herramientas operativas para difundir el mensaje específico, así como diferentes actores y autores y diferentes públicos.
Los canales de difusión pueden ser directos y explícitos o virtuales y latentes. Los perpetradores pueden tener características personales y asociativas completamente diferentes e incluso creer que lo que dicen o hacen no puede o no debe percibirse como antisemita. Un tipo de perpetrador generalmente no se asocia personalmente con otros tipos de perpetradores y probablemente discrepe firmemente de los principales argumentos y modos de operar de los demás. Los perpetradores de la derecha y la izquierda política, o influenciados por el extremismo doctrinal cristiano o el fundamentalismo islámico, obviamente siguen caminos diferentes. Sin embargo, desde la perspectiva de las víctimas, todas estas corrientes dispares terminan siendo percibidas como una especie de alianza heterogénea y perversa. Es la suma y la intersección emergente de todos estos diferentes estímulos, junto con el efecto multiplicador de los nuevos y eficientes medios de comunicación, lo que genera el resultado colectivo que los judíos comunes perciben casi unánimemente como un aumento del antisemitismo. Las 4 estrategias de propagación del antisemitismo descritas aquí resumen los elementos más detallados del complejo y multifacético concepto de antisemitismo. Sería deseable que el análisis y la interpretación de estas diferentes estrategias ocuparan un lugar central en el debate actual sobre el antisemitismo. Comprender la estructura lógica de la fenomenología es mucho más esencial que la descripción detallada de sus manifestaciones. Solo así podremos alcanzar una comprensión sistémica más profunda y eficiente del antisemitismo, antijudaísmo. Las percepciones judías constituyen la verdadera base para nuevas perspectivas y definiciones pertinentes y verificables, así como para iniciativas públicas y privadas más adecuadas y eficaces para combatir esta plaga eterna, pero sin atajos, sin descuentos ni indulgencias. Así. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que apreciamos todo tu esfuerzo por hacer de tu lo que tú llamas tu sincretismo entre el italiano y el español, hiciste un español muy bueno. Y yo lo que quisiera hacer es sumar algunas consideraciones, destacando que destaquen lo tuyo sin necesidad mía de repetirlo y marcar desde algunas perspectivas complementarias elementos que pueden dar lugar a esta conversación. Yo creo que es muy claro tu postura de que buscas analizar, lo has hecho, abordando básicamente el estudio de ciertas características empíricas, sacas conclusiones después y no antes de la observación que tú señalas de la evidencia empírica. Y me parece que lo que tú has llamado en otras ocasiones, que tú refieres a judíos como personas reales de carne y hueso, y no solo como un elemento de una teoría social o narrativas. Bueno, yo creo que el gran desafío que tenemos es precisamente ver cómo orientamos nuestras elaboraciones conceptuales precisamente con los actores que son quienes trabajamos. Es cierto, trabajamos con las víctimas, pero también intentamos entender cuál es la mecánica y lógica del victimario. Esto es, cómo caracterizar precisamente su comportamiento y el impacto que tiene sobre la condición judía. A mí me parece muy importante también los 3 ingredientes que señalas como centrales
para ser judío hoy y cuál es el impacto de las condiciones cambiantes lo modifican. Hablas de la igualdad cívica y de dignidad, ¿correcto? Hablas de una memoria autónoma propia sin desconocer otras y del derecho a una soberanía política. Creo que el 7 de octubre, y ahí coincidimos plenamente, marcó un antes y un después para Israel, para las comunidades judías y para el mundo no judío. Y desde el 7 de octubre hasta hoy necesitamos ampliar nuestra periodización. Hoy es el 7 de octubre y es la guerra que continúa, una guerra muy dramática, una guerra sangrienta que ha reforzado lo que en un momento trataré de ejemplificar, tú bien has señalado, lo que ha significado las reacciones antes de la guerra, todavía cuando era un día después del 7 de octubre. Voy a referir a ello. Entonces, estoy de acuerdo, podemos reformular el, el, el modo de llamarlo, ¿no? Y de hecho, tú sabes, hemos hablado en más de una ocasión, correcto, de cómo diferentes investigadores se acercan y llaman al fenómeno. Por cierto, próximamente vamos a compartir una mesa en Jerusalén que la llamé junto con la colega Dani Krantz, Conexiones Globales, Academia Global, Antisemitismo Global, Antisionismo, perdón, y esto que podría ser, como tú hoy dices, marcando judismo, antijudismo o judeofobia, que aparece como un intento de ver cómo podemos reflexionar sobre el concepto de los paisajes globales de los que hablaba Paduray y que nosotros vamos a centrarnos en uno de estos paisajes, correcto, que es la academia y su lugar destacado. Trataré de complementar lo que tú dices. A mí me parece que hoy es no solo, pero esta condición que tú planteas es fundamental. Y es la tercera exigencia, que el judío como miembro de un colectivo nacional tenga la facultad de ejercer la soberanía política y por tanto la legitimidad de su Estado. Pero también y fundamentalmente el hecho de que lo que hoy cuestiona la existencia judía es precisamente lo que ha provocado el temor, la frustración, la ira. Y esto, en efecto, tú tienes razón. Esto solo lo puede testimoniar la víctima, si recuperamos tu concepto, porque cuando tú hablas con tus colegas y le explicas que si alguien habla de una mano invisible detrás del Estado de Israel y del mundo judío, está utilizando un tropos, en un momento referiré, ofensivo, riesgoso. Y claro, no lo pueden entender cabalmente, no siempre lo pueden entender. Bueno, yo diría que los impactos son muy amplios. Lo que estamos viviendo hoy sí llama a redefinir mucho de lo que nosotros hemos planteado. Básicamente diría que, como tú bien sabes, yo me he centrado sobre todo en ver cómo estas imágenes o representaciones negativas, que hoy podríamos llamar la conexión negativa con Israel, bueno, están y forman parte de una trayectoria histórica longitudinal donde mismos conceptos, mismas formulaciones van cambiando de significado, se sobreponen, uno va al otro, son diferentes, como capas geológicas, correcto. Los he llamado con la metáfora artística de sinopia y pentimenti, o sea, cuando tú puedes ver que en una misma concepción negativa del judío, hay previas formulaciones y también puedes ver cómo intentan ocultarse y cuando se proyectan hacia adelante.
Entonces, creo que es muy importante que avancemos y señalamos como todo proceso discriminatorio puede ser oculto, latente, estructural, difuso, manifiesto. O sea, tanto la práctica discursiva, perdón, sí, la práctica discursiva y la práctica práctica, la praxis propia, nos hablan que siempre están frente a nosotros actitudes presentes, opiniones, estereotipos y prejuicios sobre el judío. Si quiero cortar, no lo hago, lo hago en un momento. Estas son las actitudes. Luego tienes la expresión de conducta, correcto, que es propiamente no solo los actos y las prácticas, sino también ordenamientos institucionales. Aquí empezamos a ver las comparaciones entre Europa y América Latina, donde sin lugar a duda la investigación empírica ha estado mucho más avanzada, no mucho más, totalmente avanzada, si la comparas como con América Latina, aunque debo decir que hay excepciones muy importantes de estudios que se están llevando a cabo. Veo ahí con nosotros que está Ariel Seidler, que es quien hace los estudios en Argentina para América Latina del Congreso Judío Mundial. Hay esfuerzos, ha sido más difícil una investigación comparativa. Bueno, entonces estas representaciones simbólicas se repiten, se reelaboran, se transmiten. Lo que tú dices, ¿no? Esta condición de siempre el mismo y siempre diferente. No es el mismo fenómeno, no es un mismo monstruo, como se llamó este comportamiento de una hidra, no, perdón, es siempre una combinación nueva y sentidos nuevos. Discúlpenme. Bueno, entonces, esta es la multidimensionalidad que refieres, ¿correcto? Hay un corpus intelectual, y hoy más fuerte que nunca, que alimenta marcos ideológicos. Las formulaciones teóricas están interactuando con la condición propia de ese momento. Los imaginarios se sustentan en discursos y prácticas, y así sucesivamente llegamos al nivel individual y colectivo. Lo que previamente podíamos imaginar y definir claramente de que antisionismo y antisemitismo eran procesos diferentes que se retroalimentaban al nivel de construcción de sentido, meaning making. Uno podía reforzar al otro. Esta distinción entre estos dos procesos lo estamos viviendo como algo que se ha ido estrechando, y cada vez la expresión de uno y otro está traslapándose, ¿no? Lo señalaste claro. ¿Qué significa hoy decir soy uno pero otro? ¿Qué significa que, por ejemplo, el día de ayer aparezca pintado el monumento a la independencia de México, donde no hay una bandera, hay una estrella de David como sinónimo de nazismo? Empieza a traslaparse. O en la Universidad Nacional hay una leyenda que dice fuera sionistas de la UNAM. O bien voy a ir un paso para ir acortando tiempos. Tú sabes que no suelo ser sintética, pero si lo fuiste tan tú, debo serlo yo igual, donde empezamos a ver que hay nuevas formulaciones de viejos tropos o representaciones. O sea, dominación del mundo judío sí es vieja, pero también está adquiriendo nuevas formas. El pueblo de Isida no necesariamente aparece, pero sí aparece el niño Jesús cubierto con el símbolo propiamente palestino, rico, poderoso, etcétera, ajeno, extraño a la realidad, el lo visionista.
Eh, em, y bueno, gradualmente, poco a poco, es Israel y el sionismo y el poder matricial del colonialismo, el apartheid y el Estado genocida. Y sobre todo, yo diría que esta transición histórica se da en el marco de lo que podríamos llamar no tropos, sino topos, o sea, una imaginación vagamente formulada que indica el marco que está detrás de esto, o sea, el imperialismo, el capitalismo, el sionismo, el colonialismo y el racismo se han convertido en esto que Shulamit Volkov ha llamado un, un código cultural. O sea, si te identificas con uno, te identificas con los otros. Bueno, esto me parece que es algo que estamos viviendo y coincido contigo. La crítica de Israel no es necesario antisemita, ni en esencia ni en motivación, para nada. Sin embargo, si una crítica que toma elementos que históricamente han sido de odio y de prejuicio, cuando utiliza esa retórica prejuiciosa o imágenes que surgen de mitos pasados, eh, teorías conspiratorias, correcto, eh, eh, o el Estado de Israel como representación de la maldad. En ese momento, entonces, estas acusaciones que han tomado cada vez un nuevo impulso, eh, durante las últimas décadas, de hecho, Gaza ha sido un referente en el ciclo de negociaciones del conflicto palestino-israelí, correcto. Entonces, ahí sí empieza a haber un problema que tiene que ver con que eh, eh, aún tomando perspectivas muy amplias, como es cuáles son los legados socioculturales de una región, cuáles las características de las poblaciones que tú has investigado, cuáles son los legados históricos, cuáles son los actores políticos y cuáles las condiciones de cada comunidad en su lugar. Pero esto lo que llamamos que están traslapándose es que lleva a escenarios que hoy estamos viendo y que lo pudimos teorizar previamente, que es la normalización de la hostilidad frente a Israel y frente al judío. Esto se ha normalizado. Esto es, no se ve como algo que atenta contra un código cultural. Lleva también a una radicalización del discurso, que es lo que estamos viendo, y a nuevos umbrales de aceptación y rechazo. Y aquí es donde entra todo el elemento de la simbología. Claro está que como tú también has trabajado y hemos tenido oportunidad de intercambiar en torno a esto, la radicalización no ha sido solo de quien utiliza un prejuicio, sino que dentro de Israel mismo hoy aparecen expresiones que se han radicalizado, que han marcado una gran intolerancia y que están polarizando a la sociedad israelí y a las comunidades judías del mundo, ¿correcto? Entonces, lo que ha sucedido son como dos procesos. Por una parte, de lo que era un código cultural, que lo podías analizar junto con Volkov, qué pasó en Alemania, como en Estados Unidos también había, perdón, en América Latina un código de quien ve el occidente como un gran desarrollo o quien lo ve como un gran pecado hacia los marginados, se ha convertido en un paquete ideológico transnacional. Esto es este paquete ideológico el que está circulando y circulando de un modo muy intenso. Aquí te diría lo siguiente, a primer nivel, el 8 de octubre, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas declaró: muchos de nosotros nos despertamos con la noticia que desde la Franja de Gaza se habían levantado nuestros hermanos
ejerciendo su legítima defensa en contra de los cercos impuestos por el Estado de Israel, esto es, a la cárcel, al cielo abierto más grande del mundo, como luego se fue circulando. O sería largo ejemplificar y explicar, los que no lo conocen, lo que significa vivir bajo la ocupación, colonización y limpieza étnica. Presta atención que estos argumentos también se desarrollan en la gran crítica en este momento que se da dentro de Voces Judías. Nuestro país, hablan, ¿no? Y esta es una estrategia que se va a repetir, que ha suscrito casi todas las resoluciones de la ONU, debería dejar de hacerse la vista gorda y declarar la ruptura. Esto fue en Argentina el 8 de octubre. Días después, un conglomerado que tiene que ver con la Declaración Internacional en Argentina del Partido Obrero, en Turquía, el NAR en Grecia, la Fuerza 18 de Octubre en Chile, las agrupaciones diversas, puedo seguir incluyendo, dije, Grecia, Brasil, ciertamente América Latina, hablan de la masacre en curso. O sea, todavía no estalla la guerra, la respuesta todavía no se da por el Estado terrorista de Israel, la acción de las organizaciones de la resistencia palestina, fue un golpe a la política, se refiere al 7 de octubre, sionista de Israel y del imperialismo. Reafirmamos nuestro reclamo abajo el Estado genocida sionista, o sea, no es fin a la ocupación o lo que fuere, sino fin del Estado. Y claro, creo que si nosotros vemos hoy qué sucede en la academia, veremos algo, Sergio, que sería que tanto la calle como el campus universitario se han convertido en los principales focos. Y aquí hay una interacción entre práctica y concepciones. Bueno, no quisiera yo abusar, pero creo que dos elementos más se derivan muy bien de tu trabajo. Uno es propiamente qué sucede hoy cuando en la academia de norte a sur, en América y en Europa, en contraste con la islamofobia, que se define como una ideología occidental contra los subalternos de Occidente, el antisemitismo es explicado como consecuencia de las políticas israelí judías cercanas al imperialismo y al colonialismo. O sea, aquí hay una separación total en todo lo que son hoy por hoy las teorías decoloniales. Dicho esto, mi último señalamiento es este mundo absolutamente, vamos a decir, subterráneo, pero con gran impacto, que es el mundo del Internet y las redes sociales, con el anonimato, con la inmediatez, con la naturaleza global, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos entonces grandes dilemas que tú has abierto, que yo comparto contigo, pero que la pregunta sería, ¿dónde ubicamos una crítica legítima que pueda distanciarse de una crítica prejuiciosa? Este es un punto fundamental, ¿correcto? ¿Dónde los puentes que se puedan dar con la sociedad civil, que implican también una crítica a ciertas, no a ciertas, a muchas de las políticas del Estado, ¿correcto? Creo que este es el desafío, más todo lo que tú señalas. Debo decir que yo recordé mucho cómo en el trabajo conjunto que hicimos, bueno, cada quien su trabajo, pero en la coordinación de los judíos en América, Jews of the Americas, concluimos diciendo cómo vemos adelante, ¿no? Bueno, esto me imagino que nos queda pendiente para poder oírte a ti. Creo que tenemos grandes convergencias y me imagino que una que otra divergencia. Así hemos llamado a muchos trabajos, convergences and divergences, pero
y luego poder abrir también a intervención de nuestros queridos colegas que nos acompañan. Ok, bueno, muchísimas gracias. Si me permite, dos o tres observaciones para complementar el que yo propuse antes. En primer lugar, es claro que yo soy, mi perspectiva, llamémosla así, analítica o disciplinaria más exactamente. Es claro que yo no soy historiador, yo soy un tipo que trabaja sobre datos cuantitativos y investigación empírica. Entonces, es el anonimado de la respuesta y no el específico con el nombre, el detalle, la fecha, la calle y el documento. Y entonces hay ventajas y desventajas en esto, en esta manera de trabajar. Pero yo creo que el que yo propuse antes, y hay más, por cierto, sería decir de crear algas categorías generales de referencia. Esto falta muchísimo en el discurso. Yo escuché 200 conferencias muy buenas, muy interesantes sobre el antisemitismo en Chile, antisemitismo en Ecuador, antisemitismo en Suiza, antisemitismo en Italia del Norte, antisemitismo en Italia del Sur. Y finalmente, claro que los nombres, las fechas, los lugares son diferentes, pero el que a mí me interesa es sobre todo la estructura del fenómeno. Y bueno, la estructura del fenómeno es la misma. A mí entonces yo creo que es mucho más importante focalizar el discurso sobre los fundamentales y ver qué hacemos con esto y dónde vamos de aquí. Baja de dedicar muchísimo tiempo al examen de los detalles. Hay tantos detalles, no se puede dominarlos todos porque hay demasiados. Y esto falta, esto por ejemplo, mínimo de referencia no negociable. El mínimo sería decir el individuo, la memoria y la soberanía. No existe generalmente en el discurso público. Y sobre todo la falta de reconocer el derecho a la soberanía, a mí me parece muy importante. Cuando se critica el sionismo en general, no estoy hablando de Smotrich, estoy hablando del concepto de sionismo. No entienden que el judío existe, la no existencia del judío. El judío no tiene el derecho de esta dimensión, la dimensión política activa, fundamental. Según varios, la vocación específica del judío es la diáspora. El judío no tiene ningún derecho a a la manifestación de sus derechos políticos a través del instrumento del Estado independiente. Entonces es una limitación de la personalidad del derecho de existencia del judío, este tipo de crítica. Y a mí me parece importante subrayarlo porque falta casi completamente en el discurso. Otra cosa importante que subrayaste, la sinopía, los sentimientos, yo lo llamo de manera un poco diferente. Yo lo veo más como una estratificación histórica de muchos conceptos. Aquí vamos a la historia a largo plazo. No me puedo olvidar el discurso de Faraón, el faraón en Egipto hace 4000 años. ¿Qué dice Faraón? Él dice en su inglés perfecto, con acento de Oxford, "Too many Jews". Hay aquí demasiados judíos. Eso es el discurso de Faraón. No porque rezan hacia el oriente o el occidente, no porque comen esto y no comen ello, no, porque hay demasiados judíos. Eso es el concepto. Y después vamos a ver la Megilat Esther varios años después. ¿Cuál es el concepto? Que son independientes, no se asimilan, la no asimilación del judío, la misma cosa en el Imperio Romano. Y entonces hay estas características, estos conceptos de base que me conducen a desarrollar este concepto de modernización bloqueada. Yo he escrito sobre la modernización bloqueada. En cada momento histórico hay una innovación. Por ejemplo, la invención del monoteísmo. El monoteísmo es una invención muy brillante y muy influyente, pero antes no existió. Desde el momento que existe la idea de monoteísmo, la atacan
con varias críticas. Después hay la innovación ponemos, del cristianismo. Jesús es una nueva manifestación, es una buena ocasión para cambiar el discurso. Después pasan muchos años, inventan el concepto de la limpieza de sangre. No se habla de la limpieza de sangre en época romana, en época griega, no existe, pero después la limpieza de sangre. Y después la idea del el Estado Nacional, una nueva invención. Después la idea de clase social y la lucha entre las clases. Y después la invención del Estado de Israel. Y después el 7 de octubre. Sería decir que a cada momento histórico hay un nuevo concepto. Incidentalmente, esta distinción entre antisemitismo viejo y antisemitismo nuevo, un poco idiota, porque siempre el nuevo es nuevo. En cada oportunidad histórica, en cada época histórica, el nuevo es el nuevo, porque hay algo que existe antes y hay algo que es nuevo. En este momento, en el año 1000, hay una innovación, en el año 1200, en el año 1500 y hoy en el año 1948. Entonces, mi tendencia, que es muy conservadora desde un punto de vista metodológico, por cierto, hay muchos que la rechazan, es de ver las cosas en muy largo plazo y ver que hay constantes y hay innovaciones, pero la parte viejas no se olvidan, continúan a operar activamente en senso negativo. Entonces, la idea del deicidio y la idea de la raza y la idea del capitalismo y la idea del judío subversivo, todas estas ideas aparecen conjuntamente, aunque hay profundísimas contradicciones entre una y la otra. Entonces se crea un complejo muy heterogéneo que vive, que tiene sus supporters y que crea un complejo muy peligroso. La verdad que yo soy muy viejo, como tú sabes bien. He vivido mi formación, yo crecí en los años 50, los años 60 y en los años 70 ya viví en Israel, pero la formación inicial en Europa fue en los años 60 y vivía a esta época en la ilusión o la delusión que hay determinados procesos que están acabados. El antisemitismo, particularmente después del proceso Eichmann, que yo me acuerdo muy bien al empiezo de los años 60, fue una ocasión de una lucha en el lugar donde yo vivía, en Italia, contra los fascistas, una lucha también física. Bueno, volvemos a estos mismos momentos históricos con ideas que son básicamente las mismas. Yo hablo finalmente de una adicción a la droga. El antisemitismo es una adicción a la droga de la humanidad. A veces hay una periódica desinfestación, pero poi hay a veces una caída que se vuelve ahora. Ahora, entonces, soy muy pesimista en este tipo de visión. Hay que seguro la consideran extremadamente conservadora y reaccionaria, soy convencido. Pero yo creo que un análisis estructural, más que específica de los acontecimientos, esto o ello, apoya este punto de vista. Por otro lado, es claro que la crítica al gobierno de Israel es legítima. Eso emerge muy claramente de los datos empíricos de investigación. La investigación europea, americana, nos dice que el público, los judíos, saben muy bien hacer la distinción entre crítica legítima y crítica que no es legítima. Y el hecho de decir toda crítica no es legítima porque ellos no la aceptan, como yo mencioné antes, esa es una forma de antisemitismo, es una forma de generalización negativa sobre el judío. El judío no tiene capacidad crítica, no es así. Aquí en Israel hoy, más que la mitad está contra el gobierno de Israel. No es una mitad de antisemitas, no, es una mitad de ciudadanos legítimos, serios, preocupados, patriotas. Entonces la crítica es parte, el instrumento necesario
para mantener una sociedad civil transparente y honesta. Entonces, la distinción entre Estado y gobierno, que se perdió completamente, necesita resucitarla. Necesita ver, por mala suerte, este proceso como no ha acabado. Necesita más análisis, más investigación, más colaboración entre nosotros. Mira, Sergio, te oigo, deja ver si esto, sí, te oigo con mucha atención y debo decirte que aún estando de acuerdo contigo que uno busca la estructura del fenómeno, yo me preocupa, no creo que sea tu caso, tú te auto adscribiste como conservador y reaccionario, o sea, más una postura política que conceptual o teórica, pero yo creo que, vamos a decir, el gran desafío del estructuralismo o de toda búsqueda de una esencia es pensar que el fenómeno es epifenoménico, o sea, que su expresión no altera. Y sí, hay aquí bases que se dan históricamente, pero también hay cambios que estamos llamados hoy a entender y Todo que el tiempo, todo el tiempo. eso es fundamental. Me parece que este es un punto de inflexión Sí, importante. pero todo el tiempo hay cambio, pero nunca se olvidan el viejo. El viejo No, no, vive, el a viejo vive. eso, a El eso nuevo ya se... Sergio, a eso llamo en efecto sinopia y pentimenti. Ahí están las capas geológicas, pero se articulan de forma diferente. Hoy lo que tenemos, quiero darte un ejemplo más, si abrimos, vamos a pedir hoy a Noah que nos deje un rato más. Hoy lo que tenemos, Sergio, es, por ejemplo, que pues, ¿por qué, por ejemplo? La semana pasada, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hubo un evento de clausura de una jornada sobre Palestina. Entonces, estaba invitada Rita Segato, que es la versión latinoamericana de Judith Butler. Y Rita abrió la sesión diciendo, muy respetada, todos la hemos leído, si está por aquí Sara Sefcovic, que ha trabajado tanto el tema, la hemos leído, pero ella empezó, no me hablen del 7 de octubre porque los mato. Bueno, un buen Muy mensaje bien, académico, nos un buen mataron mensaje académico. bastante. Así fue directamente. Aquí tienes donde hay una interacción entre formulaciones teóricas, posturas ideológicas. Esto obviamente, el activismo que ha entrado a las ciencias sociales está presente. Eh, Mire, no es más ciencia, no es más ciencia, es activismo. Yo creo que es una actividad honrada, legítima, necesitan corregirla, pero es otra actividad, es una Eh, otra eh, profesión. claro, este es el punto fundamental. Cuando el activismo impregna la academia en la formulación, pero esto ya, si tú quieres, es algo segundo. Luego, ¿cómo se recupera el mito y el prejuicio? Cuando dentro del público, no sé si vino autónomamente o trajeron, se levantó una alumna de la facultad diciendo que trabajó un año en una escuela judía ortodoxa para desde adentro entender el espíritu judío y ver cómo los niños son educados para ir a Gaza a matar. Bueno, Muy bien, ahí ok, solo nos faltó un crimen ritual en el recreo, ¿correcto? cómo Bueno, no. a ver, aquí hay un problema que esto es México, pero es también en Europa y en Estados Unidos. Es un elemento global. Hoy hay una globalización del discurso, también gracias a las redes sociales que ayudan muchísimo a globalizar, pero conceptualmente no hay diferencia, como yo lo planteé antes. La penetración es prácticamente global. Claro, aquí la pregunta tiene que ver no solo con estructura, sino con agencia. Y la pregunta es una crítica legítima. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué es diferente? Claro que había crítica previamente, pero es diferente hoy en la constelación que está viviendo el Estado de Israel. El Estado de Israel necesita hacer su cuenta de conciencia y necesita un cambio radical. Vamos a decir esto para que no hay duda sobre mi posición y mi lectura.
de la crisis israelí, que es profundísima y existencial. Y todavía yo creo que el discurso, que hoy no hay más frontera entre anti-israelí y anti-judío. El ataque en la calle se oyen también contra Israel, contra los judíos. Esta barrera se disolvió. ¿Por qué? Porque hay todo un antecedente, como yo creo, que se desvela, se revela hoy y que estaba latente atrás. Bien, no quiero dejar de abrir ahora a quienes quisieran tener una intervención, formular alguna pregunta. Nos acompañan muchos colegas que este es también su trabajo, su quehacer, ¿no es cierto? Su gran desafío, no solo cognitivo, sino también existencial, o porque están en Israel o porque están en la diáspora. Tal vez lo que hoy sucede en la crítica a Israel es solo verlo desde la perspectiva, lo que no se vio antes, que era hacerlo visible, que es la perspectiva de la ocupación y no su lugar en la realidad de la vida judía general, ¿correcto? Hay aquí, no sé, Luis, bienvenido, te veo por aquí. Adelante, nomás quita tu micrófono. Muchísimas gracias, Sergio y Judith, por este intercambio y tu presentación realmente muy importante, Sergio. Voy a ser muy breve, pero lo que quería destacar es que lo que presentaste de victimario, perpetrador y víctima, esta dinámica, no, eh, no cubre todo el campo fenomenológico. Por ejemplo, lo que destacaba Judith sobre los ejes globales de confrontación que se condensan en torno a lo que sucede en Israel y Gaza. Pero otro aspecto que es aún más importante, si pudieras integrarlo a lo que presentaste, a tu modelo, a esta dinámica, es que entre los así llamados victimarios hay no pocos judíos que se identifican justamente, y eso requiere cierta explicación. Y eso nos lleva a lo que destacabas tanto tú como Judith, que parecería ser que el desfasaje que ha creado la política israelí de este último gobierno entre los aspectos muy particulares de ser judío y los aspectos universales de la visión judía, han ayudado a que los victimarios cobren tal potencia en lo que llamas el antijudaísmo. Vale decir, el hecho que el gobierno llevó una política que desconoce las corrientes universales que existen en el mundo, la centralidad que tienen los derechos humanos, eso ha jugado a las manos de muchos. Y eso también explica que no pocos judíos se identifiquen con lo que tú llamas el lado victimario y no con la fenomenología de víctima. Eh, y por último, los usos políticos del antisemitismo que han sido tan perniciosos. Eso también creo que debemos tomarlo en cuenta. Esto lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en ciertos países de Europa. Eso también crea, vale decir, suma fuerzas a quienes quieren ver la realidad en forma binaria. Bueno, Gracias, Luis. Mire, yo soy el primero a decir que en la conjuntura, coyuntura presente, tenemos el peor gobierno, el peor liderazgo, la peor representación
del pueblo judío. Yo creo que no es un liderazgo legítimo, personalmente, esa es mi postura, y el daño que hace es irreversible. Estamos de acuerdo que entonces los usos políticos y que eso ayudó a los enemigos, no hay duda. Entonces aquí nosotros que vivimos en Israel sufrimos dos veces, porque hay también otras cosas. El gobierno no hace solamente errores trágicos en el conducir el discurso político internacional, hace también errores trágicos en el conducir todo, las transportaciones públicas, la radio, la televisión y no sé, todo el que la vida de un país, todo está hoy manejado de manera irresponsable. Esa es mi opinión. Yo sé que no todos compartimos mi idea, pero entonces, claro, la situación podría ser mejor, todavía. Yo creo que la idea que existe un discurso general, este discurso general relevante en la crítica, muy problemático. Vamos a ver un ejemplo, un simple ejemplo, eh, es el hecho de la raza judía como blanca o la raza judía como no blanca. Los judíos siempre fueron discriminados como no blancos por la teoría racista, la teoría nazista, teorías nacionalistas, que podemos llamarlas aproximativamente teorías de derecha. Hoy el judío es acusado de ser blanco por la teoría postcolonial. Hay siempre una nueva teoría, el judío está siempre de la parte perdiente de la ecuación. ¿Cómo vemos esto? Esto demuestra, a mi manera, indica que el discurso teórico general incluye un problema, una falta total de limpieza y de transparencia, y está orientado más específicamente contra otro grupo, no solamente los judíos, por cierto, pero es legítimo ver una falta de simetría en todo esto. Hay una contradicción muy profunda. Entonces los derechos civiles, ok, muy bien, vamos a hacer un tour a través del mundo, vamos a ver qué pasa en Ucrania, vamos a ver qué pasa en otros países, también en América Latina hay 2 o 3 instancias. Todo el fuego está contra esta manifestación específica. Llamémosla falta de justicia, yo soy de acuerdo, pero hay también otras. El espacio público destinado a la crítica de esta particular manifestación en fuente de otras manifestaciones es muy desproporcionado. Entonces, persiste la duda que no es simplemente un hecho de contenidos, sino un hecho más específicamente orientado en una determinada dirección. Hay una instrumentalización casi total del conflicto. Hay otros conflictos. ¿Qué piensan del conflicto India-Pakistán, por ejemplo? ¿Dónde está la justicia? Y entre Rusia y Ucrania, y después en África, ¿qué piensan del Kivu? Que tienen razón en la región del Kivu, el Congo. Y bueno, hay los judíos que son siendo una minoría, los judíos nunca fueron compactos y no hay ninguna pretensión que puedan serlo, no sería lógico. El que hay es que hay los que están más sencillos a pertenecer a un determinado grupo, los académicos que están haciendo parte de la academia necesariamente se alinean con la academia si la academia tiene un perfil crítico. Y yo creo aquí que no se puede olvidar también el elemento del interés. Hay también un interés objetivo. Si yo me exprimo en una determinada manera, yo recibo el contrato de investigación y la nómina a profesor asociado. Si no, no la obtuveré nunca. Y yo creo que esto se puede demostrar muy fácilmente. Hay hoy relaciones que no están relaciones simplemente no determinadas por intereses. Hay también este elemento. Pero el derecho a la crítica está siempre sin límites. Entonces, con total respeto de una idea que no es la mía,
considerando que mi idea particularmente crítica en este momento de la conducción de Israel debe hacer parte de nuestro juicio. Mira, es muy interesante. Somos conscientes que estamos frente a un fenómeno milenario y solo tenemos una hora, pero de todos modos, extendiendo la amabilísima que quiero reconocer está con nosotros, Noah, que es el encargado realmente con eficiencia muy, muy importante para el instituto, para ISGAP, y está contra nosotros Sharona, que es una intérprete de primera. Pero bueno, aquí en la observación que hace Luis y lo que tú respondes, aquí hay una interacción entre voces, vamos a decir, internas y externas a la condición judía. No solo existencial, sino también intelectualmente. Yo sí pienso que estamos viviendo un momento donde, por lo que ha señalado, el blanqueamiento del judío, pero sobre todo las teorías post y decoloniales, que han visto al sur global, donde está Palestina, pero no los judíos, porque no encajan, como un espacio de liberación de Occidente. Esto también es un hecho. Y por eso puedes entender que aplaudan lo que fue, o sea, en las cadenas transmisoras, ¿no es cierto? Sí, claro, el Qatar, los Emiratos como elemento de liberación Eh, social, de clase eh, y de igualdad y de derechos, eh, eso es. Y si viste los testimonios en el Congreso de Estados Unidos, tenías como fusilaron con preguntas a ISGAP cuando presentó su estudio sobre los dineros de Qatar en el desarrollo de los centros. Pero bueno, lo que quiero decir es que todo esto tiene yo creo que es un momento que nos está llamando a explicar cómo hay una matriz del colonialismo que lo ven que hasta ahora el occidente ha tenido poder y también por eso ha tenido control del conocimiento. Entonces ahora viene toda esta crítica tan radical en la cual el judío sigues viendo como un judío occidental, imperial, correcto, Constantino, como lo definió un propio Markelis, un propio estudioso de la realidad, ¿no es cierto? Eh, eh, y bueno, lo que señalaste también, el holocausto es visto como, el holocausto es visto como una extensión, vamos a decir, eurocéntrica de Occidente, que está cubriendo otros genocidios. Y por eso viene ahora, Entonces, mire, Judita, holocausto como hecho colonial, holocausto es un hecho de dominación. claro, Mire, yo creo finalmente, como no tenemos tiempo, invito a leer una vez más Gramsci, el concepto de hegemonía, y claro, ver dónde espérame. llegamos. Y también el concepto de Gramsci que viene de lo que es el sur. O sea, la cuestión del sur está formulada por primera vez en Gramsci, que luego la retoman. Mira, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es traer la conciencia de que tenemos muchos desafíos, porque pues esta esencia milenaria es difícil, vamos a decir, de dar cuenta de ella de un modo. Yo creo que coincido con lo que decía Luis y otros colegas. Has hecho una presentación impecable. Las preguntas, las convergencias y las divergencias son parte de este ejercicio que hoy no podemos tener fácilmente en el marco universitario. Esto es uno de los precios fundamentales del activismo. Hay una instrumentación política, correcto, y entonces también hay una operación de muchos colegas que temen por hablar, temen por ser satanizados, ¿no es cierto? Te lo digo con la experiencia de lo que estamos viviendo. Ahora, en cuanto a lo que decía Luis de los contextos y condiciones, sí,
Yo estaba viendo de madrugada, muy de madrugada, la visita del presidente Milei a Israel. Y yo decía, Dios mío, ¿quién podría haber imaginado que Argentina está con Milei y México está con Claudia, ¿no? Con Morena. No me digas que la realidad no es más compleja que la imaginación o Es que la cierto. teoría, ¿no? Y tal vez concluiría agradeciéndote y diciendo, mira, alguien ya fallecido, un colega argentino que estuvo en México, Marcos Kaplan, solía decir, ¿cómo defino la ortodoxia? Bueno, en las ciencias, ¿no? Bueno, si la realidad no encaja con mi concepción y explicación, peor para la realidad. No, no. Claro, es Bueno, claro. estamos en momentos de cambio, ¿correcto? Milei, Trump, Netanyahu son figuras, pero también las figuras que emergen desde la izquierda. Hay una derecha y una izquierda que nos plantea muchos desafíos. Yo te agradezco muchísimo, Gracias. me encantó que hayas aceptado venir. A todos los que veo les agradezco mucho, muchos queridos colegas que estamos lejos, pero bueno, también estamos cerca en términos de interacción. Agradecí, veo a Florinda con nosotros, veo a Yossi, pero también veo a Debbie Kaufman. O sea, miren cuántas geografías, geografías disciplinarias, geografías reales, vamos a decir. Y bueno, no sé si quieras decir algo más, Sergio, pero agradecidos cabalmente por tu participación. Me disculpo con quienes nos han enviado algunas cuestiones, pero todos reconociendo pues este esfuerzo conjunto que hemos hecho. Yo les mando buenos deseos, que vivamos tiempos mejores, sin lugar a dudas, que no son aburridos, no tengamos duda, y, o sea, cómo es que vivamos tiempos interesantes, pero no tan interesantes, ¿no? Sí. Gracias, Sergio, Muchas gracias gracias, Judith. Gracias a todos. To be continued. La por próxima ir vez. contigo. Ok, gracias, Noah, gracias, Sharona. Vamos a agradecerles mucho. Gracias a todos quienes nos acompañan. Y Harriet nos tendrá cautiva online dentro de un rato, ¿correcto? Ok, Bye. un abrazo. Gracias, Un Noah. abrazo a todos. Muchas gracias. Bye, Sergio.